El español es rico en historia y tradición. Gracias a él, prácticamente la totalidad del continente americano habla, se entiende y piensa en este idioma. Y aunque nos entendemos entre sí, rara vez nos detenemos a pensar en el origen de las palabras que usamos a diario, o de hablarles brevemente de algunas de ellas. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy el origen de 5 palabras y frases que usamos cotidianamente. Número 1. A calzón quitado. En la actualidad, hablar con alguien a calzón quitado se refiere a hablar con una sinceridad absoluta, sin rodeos ni adornos, sin tener cuidado por el dolor que nuestras palabras le puedan infligir al interlocutor. En ese sentido, equivale a hablar, como dice otro dicho, sin pelos en la lengua. En el pasado, y aún hasta la existencia de las haciendas en México, cuando eran corrientes los castigos corporales, se solía desnudar a la víctima para que ésta se le diera latigazos, ello sin que contara con la protección de su ropa. Azotar a alguien a calzón quitado significaba desnudarlo completamente, hasta quitarle también el calzón, una práctica que se llevaba a cabo en los casos más graves. Es de señalar que esta frase se conoce en muchas partes de Hispanoamérica, puesto que los indígenas durante los distintos virreinatos y capitanías a lo largo y ancho del continente americano era común que usaran un calzón de manta, y a calzón quitado era quitarles precisamente ese calzón para ser castigados. Número 2. Cháchara. En México, la palabra cháchara se utiliza para referirse a baratijas o cosas de poca importancia. Así también en muchos países hispanoparlantes, cháchara es una conversación sin importancia o intrascendente, o como en el caso de Venezuela, un chácharo es un cerdo salvaje. El vocablo proviene del italiano chiacchiera, también con el significado de charla banal e intrascendente. Este a su vez surgió del sonido que las carretas cargadas con distintos utensilios hacían al transitar por los caminos. Chac, chac, chac. La primera aparición escrita de esta palabra surgió en 1551 con el significado que conocemos hasta hoy en día. Número 3. Guatemala. A veces por ahí se dice la frase saliste de Guatemala para caer en Guatepeor, significado de que se salió de una situación no muy favorable para caer en otra peor. La frase podremos decir que es algo injusta, pues Guatemala es un país hermano de enorme belleza natural, clima tropical cálido y costas bañadas por el Pacífico y el Caribe, además con un pueblo afectuoso y acogedor. Y aunque por supuesto tiene problemas, no son mayores que el resto de los países de Hispanoamérica. Su nombre, de hecho, no tiene nada que ver con el mal como el dicho insinúa. Este fue dado por los conquistadores ibéricos al castellanizar la expresión náhuatl Guatemayan, que en esta lengua significa territorio muy arbolado. Y es verdad, Guatemala es tierra de grandes bosques, una de la hoy desaparecida y avanzada civilización maya. Número 4. Mambo. El ritmo del mambo se originó en Cuba en una época en la que había un importante contingente de haitianos. La fusión del swing y de la música cubana produjo esta fascinante novedad musical y coreográfica. Este ritmo fue presentado por primera vez en el Club Nocturno Tropicana en La Habana, Cuba, en 1943. Pero no hay que olvidar que la música cubana recibió una fuerte influencia de los ritmos africanos aportados por los inmigrantes procedentes de Haití. En Haití, mambo es el nombre que se le da a una sacerdotisa vudú, y la cual apoya a los aldeanos como consejera, curandera y adivina, con poderes traídos del continente africano. A su vez, la palabra mambo posee grupos consonánticos tales como nin, nen, y las cuales pertenecen al complejo de lenguas y dialectos en la zona africana de los países de Níger y el Congo, sonidos que están presentes en los nombres de otros ritmos, como conga, milonga, samba, tango, cumbia y candombe. En la lengua africana swahili, mambo significa cosas u objetos. Número 5. Mafufo. Esta palabra la usamos ya sea para decir que un hombre está loco, que es adicto a fumar marihuana o que es algo extraño, fuera de lo común. En Colombia, mafufo es una variedad de plátano. El origen de esta palabra proviene de los distintos dialectos en los valles de Nigeria y el Congo en el continente africano, donde se usa mucho la palabra fufuta, que significa plátano, y ma, muchos. Es decir, mafufo sería algo así como muchos plátanos. En los años 30 del siglo XX hubo un mago en México que hacía sus presentaciones en carpas y teatros en todo el país. Este se hacía llamar el mago mafufo. A sus actos de magia les llamaba mafufadas, y estas eran presentaciones extrañas, insólitas y fuera de lo común, por lo que se comenzó a decir en México de algo extraño como mafufada
o mafufo. En esta breve cápsula pudimos ver el origen de algunas de las frases y palabras que empleamos en el español de hoy en día, una muestra de que no solo las costumbres y las personas evolucionan con el tiempo, sino nuestra lengua también. Gracias al lenguaje, a la evolución del mismo, el ser humano comenzó hace mucho tiempo a caminar en la historia. Al poder comunicarnos y entendernos, aceleramos nuestra cultura, lo cual cambió nuestro comportamiento de manera vertiginosa en poco tiempo. Ello en lugar de haber tomado cientos, si no es que miles de años. En cuestión de algunos milenios, todo cambió. La civilización se aceleró. Más tarde, en América, se fusionaron culturas y lenguajes que dieron paso a un cambio social y moral. Todo en un solo idioma que unió a casi todos los pueblos y la mayoría de la gente en el continente americano. La razón por la que hoy me puedan entender en este idioma es de Alaska hasta la Patagonia, en la península ibérica e incluso en algunos países de África, y por el cual también puedo llamar hermanos y hermanas a todos los hispanoparlantes. Tal vez, y llámeme idealista y soñador, algún día será precisamente gracias a esta evolución del lenguaje lo que nos acerque más a todos los pueblos y culturas de la Tierra, donde podamos todos entendernos más los unos a los otros, y lo cual ponga fin a nuestras divisiones y conflictos, para que finalmente seamos uno en el corazón y el espíritu.